Feliz tarde y bienvenidos al Peso del Peso, este espacio donde compartimos con todos ustedes información económica. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las finanzas en pareja. Comenzamos con cifras. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio reveló cómo es el comportamiento de las parejas y matrimonios en Colombia con respecto a su relación con el dinero. Se identifica en la encuesta principalmente que con respecto a las deudas, un 75% de las parejas colombianas prefieren manejar el dinero cada uno por separado. Sin embargo, un 25% lo hace juntos. Además, un 93% de las parejas colombianas asegura que ese manejo por separado podría ser causal de divorcio o de terminación de la relación. Sin embargo, 75% lo maneja separado. Además, un 49% desconfía de prestarle la tarjeta de crédito a su pareja. ¿En qué prefieren gastar las parejas en el país? 59% lo hacen en viajes, 22% en proyectos, 14% en inversiones y un 5% en salidas. Con respecto a esos datos, hablamos con Michael Rodríguez. Él es el director de comunicaciones de Fincomercio. Hablamos sobre la encuesta, los principales resultados, algunos beneficios del ahorro y las ventajas y desventajas de dividir las cuentas. A la pregunta, ¿cómo están ahorrando las parejas colombianas para viajar, hacer proyectos e invertir? Estas implementan dos opciones según los presupuestos. Los estratos 1, 2 y 3 apuestan a ahorrar 50.000 pesos en promedio mensual, logrando un ahorro mínimo de 100.000 entre los dos. Mientras que los estratos del 4 al 6, el plan de ahorro que nosotros llamamos ahorratón, cada uno ahorra en promedio de 250, que suma 500.000 en pareja, perfecto para alcanzar esas metas a periodos cortos. En cualquiera de los dos casos hay excelentes tasas con excelente rentabilidad. Entre las ventajas de tener cuentas conjuntas está que, primero, facilita controlar los gastos e ingresos. Segundo, crea mayor confianza en la relación porque la pareja aprende a trabajar en equipo. Tercero, fomenta la buena planeación y el cumplimiento de metas. Algunas desventajas de tener cuentas conjuntas son, primero, evitan el tema a toda costa. Segundo, pueden llegar a esconder a su pareja las cosas que compra o gasta. Tercero, alteran los datos de las compras que realiza por falta de confianza. Cuarto, dejan de lado el ahorro en pareja. 5. No llegan a acuerdos sobre el manejo del dinero. Y en el Peso del Peso quisimos profundizar más sobre este tema de las finanzas en pareja. Por eso invitamos a Carlos Eduardo Castaño, él es el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Profesor, gracias por aceptar la invitación y hablemos un poquito sobre este tema. Bueno, digamos que esas relaciones de pareja pues deben estar fundamentadas principalmente en un querer compartir con esa persona y digamos que esos sueños compartidos. Pero esto requiere también de una planeación desde el punto de vista financiero de cómo vamos a lograr esos objetivos, porque muchas veces pues deseamos demasiadas cosas, se empieza a consumir los recursos, no se hace un adecuado manejo de los ingresos que tenemos en familia y efectivamente entonces eso nos lleva a que no alcancemos esos sueños y que en algún momento estemos tan endeudados que ni siquiera tengamos pues como con qué cubrir los gastos propios de alimentación, vivienda, transporte, vestuario, que serían como gastos normales del día a día. Establecer cuáles son las fuentes de ingresos y cuáles podrían ser esos ingresos potenciales que van a generar a partir sea de una relación laboral salarial donde se obtiene pues un ingreso casi que fijo o podríamos establecer algún tipo de operación, un negocio donde pudiéramos obtener ingresos sea a través de las ventas de algún producto, servicio, sea porque tenemos cómo delegar en un tercero algún capital para que se haga una operación de negocios. Eso, digamos que es el primer componente, saber cuáles van a ser los negocios. A partir de allí, entonces, establecer cuáles serían esos gastos prioritarios, aquello a lo que no podemos, digamos, quitarle los recursos, como sería, por ejemplo, la alimentación, el transporte si tenemos que desplazarnos para ir a nuestro lugar de trabajo, el tema del vestuario, el tema de arrendamientos o gastos de impuestos que tuviéramos que pagar si tenemos una vivienda propia, lo mismo que las adecuaciones propias, pues como el mantenimiento de la vivienda. Si tenemos hijos, obviamente ellos deben estar ahí en la prioridad.
su educación, su manutención, para que no les haga falta pues nada. Veíamos anteriormente un poco de cuáles son esas ventajas y desventajas de tener cuentas compartidas en materia financiera y para tener una buena economía en el hogar, ¿qué es lo que se recomienda? Sí, digamos que cuando uno está en una relación de pareja, lo primero que debe estar como clave de esa relación es la confianza. Y en esa relación de confianza, pues tenemos que poner todas las cartas sobre el asunto. ¿Y qué es lo que le vamos a decir a nuestra pareja? Pues efectivamente es saber cuántos son los ingresos con los que contamos como estructura familiar. Si nosotros ocultamos y tenemos cuentas separadas con la información para que cada uno como que sí, yo vivo mi vida, pongo lo que nos comprometimos a dar. Por ejemplo, yo digo, pongo la mitad del mercado, pongo la mitad del arriendo, pongo la mitad de la cuota del carro, pues efectivamente digamos que se puede llegar a unos acuerdos de esa naturaleza. Pero si nosotros tenemos relaciones dispares, donde por ejemplo uno de la relación obtiene un ingreso muy superior al otro, entonces efectivamente esa persona podría tener más capacidad de disfrute o de ocio, y la otra persona se va a ver, digamos, limitada y va a depender totalmente como de las decisiones de esta otra pareja que sí tiene más recursos. Entonces yo creo que en esa confianza que debe existir en esa relación de pareja, y lo mejor es de una vez que conozcamos con los recursos que disponemos como familia, siempre hablar en ese concepto de la relación. Entonces ahí sí, hacer un plan donde, claro, uno tiene más ingresos que el otro, por ejemplo, entonces tiene mayor capacidad para disponer en esa relación. Si esa confianza no existe, digamos que ahí ya hay una primera falencia de esa relación. Profesor, muchas parejas se pueden preguntar cómo dividir correctamente esos gastos. ¿El tema de hacerlo 50-50 está bien? Sí, pueden existir diversas estrategias para dividir esos gastos. Como decimos, hay unos gastos prioritarios y hay otros gastos que son más del ocio o de la inversión que puede hacer la pareja. Por ejemplo, cuando adquiere una vivienda, cuando adquiere un terrenito donde más adelante van a tener un espacio de disfrute familiar. Entonces, en ese sentido, digamos que uno puede establecer diferentes estrategias. Algunos dicen paguemos 50-50, otros dicen yo pago estos servicios públicos, el otro va a comprar el mercado, pero digamos que es muy importante mirar la capacidad adquisitiva. Primero, el conjunto, que es unir los ingresos, y segundo, pues quien tiene más ingresos tendrá mayor capacidad de pagar. Por eso, digamos que en esa confianza que tenemos, pues va a ser ese aporte superior porque tiene mayor capacidad de ingresos y por lo tanto puede cubrir algunos gastos adicionales que la otra persona no tendría capacidad. Lo que sí no puede pasar es que carguemos toda la parte del gasto, ese gasto fundamental de la pareja, en una sola persona porque es la que tiene más ingresos, y que la otra persona que tiene menos ingresos, entonces decimos, no, qué pesar, entonces que no se gaste ese poquito ingreso que tiene. No, también debería ser un aporte para que se vea que el esfuerzo es conjunto. Así como es importante y se recalca fuertemente dentro de esa educación financiera el ahorro personal, también debería ser considerado como algo vital dentro de la relación de pareja el tema del ahorro. Sí, al tener la confianza, ese es para mí el elemento central, es posible que establezcamos algunas metas. Muchos hablan de ahorrar el 10% de los ingresos. Existen familias, parejas donde efectivamente no es posible porque los gastos son iguales a los ingresos. Entonces, ¿qué se puede buscar allí? Alguna posible fuente de ingresos adicionales que pudiera generar esa capacidad de ahorro. Se habla de aproximadamente un 10% de los ingresos, porque digamos que puede ser una disciplina que se adquiera en pareja de ir dejando ese dinerito para esas futuras actividades que vamos planeando. Eso ya depende también mucho de los gustos que tienen las parejas. Algunos prefieren hacer viajes, otros prefieren
hacer celebraciones en familia con esos ahorros que alcanzan, es decir, buscan ese ahorro es para alguna celebración especial. Otros sí les gusta hacer inversiones, poner su dinero, por ejemplo, en un CDT para que le dé alguna rentabilidad, hacer inversiones en activos como puede ser un apartamento, una finca. Entonces, digamos que ahí sí ya depende mucho de los gustos de las personas, pero sí debería ser un ahorro conjunto donde los dos, la pareja que está allí unida, le haga seguimiento a esos recursos y obviamente entre los dos planeen qué es lo que se va a hacer con esos recursos. De esa manera, digamos que hay transparencia en la relación, se garantiza con eso mucha confianza en el futuro. Profesor, y finalmente hablemos de esos divorcios o separaciones que se dan entre las parejas y que el causante es el dinero. ¿Qué se recomienda para que esto no se presente? Sí, efectivamente el dinero es una de las causales que más dificultades genera, no solo en las parejas, sino que podríamos decir que en general en las relaciones de las personas. Entonces, ¿qué sería, digamos, lo recomendable para que tengamos una relación sana desde el punto de vista financiero? Primero, conocer con qué contamos, hacer digamos que una relación de ingresos y gastos, un presupuesto familiar, donde podamos contar con todos los ingresos de toda la familia y digamos en qué nos gastamos esos recursos. En ocasiones se nos va desangrando nuestros ahorros, se nos va perdiendo los ingresos porque hay gastos que no le contamos a nuestra pareja y eso también entonces genera desconfianza, genera que la pareja sienta que no es importante porque se priorizan otros gastos en vez de estar haciendo, digamos que una inversión conjunta en esa relación que se estableció. Carlos Eduardo Castaño, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, muchas gracias por hacer claridad sobre todos esos temas. Nosotros aquí en El Peso del Peso hacemos una breve pausa. No se muevan porque ya volvemos con más información de la actualidad económica. Gracias por continuar con nosotros. 4 meses en caída ajusta el gasto de los hogares colombianos. Por otra parte, Fenalco aseguró que febrero fue el peor mes para los comerciantes de los últimos 2 años. Para el comercio colombiano, febrero no fue un buen mes. Continuaron disminuyendo las ventas de una manera significativa. De acuerdo con la encuesta de Fenalco, el 79% de los empresarios reportó que sus ventas fueron iguales o inferiores que las obtenidas en el mismo mes del año anterior. Solo un 21% afirmó que logró aumentar sus transacciones. Podríamos decir que es el peor mes de febrero en los últimos 2 años. De la misma manera, las expectativas de los comerciantes frente a los próximos 6 meses también decrecieron, mostrando un mayor pesimismo que lo que habían mostrado en el mes de febrero del año inmediatamente anterior. Y es que el comercio se mueve con el consumo de los hogares, el mismo que según la firma de consultoría Radar fue de menos 2,86% para febrero de este año, comparado con el 2022, siendo el 4º mes de crecimiento negativo anual del gasto. Este freno del gasto de los hogares va mucho más rápido de lo que estábamos esperando en Radar. La mayor explicación de esto es un freno en la colocación crediticia que acumulando la colocación de tarjeta de crédito, créditos de consumo y crédito hipotecario, esa colocación de créditos cae un menos 28,8%. Esto se une a un aumento en el servicio de deuda. En febrero, la cantidad de personas que dicen que compraron menos cosas que el mes anterior aumentó. Esto puede estar relacionado con un menor gasto en canastas de temporada como la escolar y vacacional, así como una menor capacidad adquisitiva. El crecimiento de la inflación y las lluvias fueron factores que impactaron este consumo. En días pasados, algunos bancos del país decidieron bajar significativamente sus tasas de interés, incluso hasta llegar a un 50%, con tasas que van entre el 20 y el 25%. Hablamos con un experto quien nos cuenta a usted cómo se puede beneficiar con estas tasas de interés y también algunos tips para no sobreendeudarse. ¿A qué obedece la reducción en las tasas de interés de algunos bancos?
Este es un llamado para que realmente los bancos, quienes son los que movilizan el sistema económico desde la posición de la entrega del recurso en el mercado del dinero, bajen las tasas para poder que el consumo tenga un aumento directamente. ¿Qué ventajas tendrán los usuarios con el reajuste de las tasas? Cuando bajan las tasas, casos particulares, Bancolombia, Banco de Occidente, que ya avisaron una disminución de tasas incluso a la mitad, esto lleva a que las personas puedan generar más compras y más consumo. También se viene directamente una oferta a nivel general por parte de los bancos, porque estoy seguro que muchísimos otros bancos lo harán, para que se generen compras de carteras, créditos desde otro punto de vista, buscando dinamizar un poco este modelo económico. ¿Sabe usted como consumidor cuáles son sus derechos, cuándo y cómo debe reclamar ante esas entidades que de alguna u otra forma no cumplen con la normatividad? Se lo contamos en el siguiente informe. La era digital ha permitido a los consumidores acceder a más opciones de compras por medio de tiendas que hacen presencia en el comercio electrónico. A su vez, es importante que estos conozcan sus derechos para evitar que sean vulnerados. Aprovechamos en esta ocasión para recordarles que como consumidores tienen derecho a recibir productos seguros que no causen daño ni atenten contra la vida, la salud o la integridad. Por lo que si un producto resulta declarado inseguro, tanto productor como proveedor deben responder por las condiciones de seguridad y de calidad del bien o producto que han insertado en el mercado. Según la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, los consumidores pueden demandar o denunciar a un establecimiento. Las demandas se hacen cuando la persona busca reparación, cambio o la devolución del dinero pagado y cuando se requiere proteger el interés general. Los ciudadanos tienen derecho a recibir educación sobre los derechos de los consumidores, formas de hacer efectivos sus derechos y demás materias relacionadas. Información completa, veraz, transparente, verificable, comprensible, precisa, idónea respecto a los productos que se ofrecen y se ponen en circulación, así como los riesgos que pueden ocasionarse de su consumo o de su utilización. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, durante 2022 los principales sectores objeto de consulta en Colombia fueron la prestación de servicios de salud, empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas de telecomunicaciones. Y es que a propósito de este tema, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hace algunos días radicó formalmente la denuncia ante la Fiscalía hacia la aerolínea o los directivos de la aerolínea Viva Air. Precisamente esto lo hizo para que cumplan con esa promesa que le hicieron a sus clientes. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, radicó la denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios y otros contra los directivos de la aerolínea Viva Air como consecuencia del intempestivo cierre de las operaciones por parte de la aerolínea. Lo anterior, en cuanto está acreditado, primero, que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el 27 de febrero una suma que asciende preliminarmente a los 272.000 millones de pesos, algo más de $250 millones de pesos. La denuncia realizada por el Ministerio de Transporte también se sustenta en que a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerando con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios. Afectación al derecho fundamental de locomoción, de libre circulación de miles de colombianos y obedeció presuntamente a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión de la integración con la aerolínea Avianca. Según cifras entregadas por la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo ANATO, la deuda de las agencias de viaje actualmente como consecuencia del cese de operaciones de Viva Air puede superar los 30.000 millones de pesos. Según ANATO, el 2022 cerró con buenas cifras con respecto al tráfico de pasajeros en vuelos nacionales. Sin embargo, para enero de este 2023 ya se comienza a ver una desaceleración en este número de pasajeros. La entidad explica que podría darse principalmente por la eliminación del IVA. Según la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, en enero de 2023 empezó a verse una desaceleración en el tráfico aéreo nacional. Una de las razones se relaciona con la eliminación del IVA preferencial del 5%, que volvió a situarse en 19%.
lo cual habría desincentivado los viajes al interior del país. 2022 mostró cifras muy positivas para el sector. De hecho, el año lo cerramos con una movilización de 32.7 millones de pasajeros en vuelos nacionales, es decir, un 21% más que el 2019. Sin embargo, los datos para enero del 2023 revelaron, según la Aeronáutica Civil, que 2.7 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales, lo que se traduce en una reducción del 1% respecto al mismo mes del año anterior. Es de destacar que los destinos de mayor afectación en el tráfico aéreo durante enero fueron Sincelejo con una reducción del 50%, San Andrés con una caída del 28%, Manizales decreció 18%, Barranquilla 15%, Florencia 10%, Cartagena 8% y Cali 5%. Si bien la caída no es significativa, sí vemos que la eliminación del IVA preferencial del 5%, que volvió a situarse en el 19%, pudo desacelerar el crecimiento en los viajes en Colombia y que hechos como el cese de operaciones de Viva podría afectar aún más las cifras en los próximos meses. De cara a lo sucedido recientemente con la aerolínea Viva Air, los gremios de los hoteles y las agencias de viajes en Colombia proponen como primera medida contar con un fondo de garantías que proteja a los viajeros en caso de que una empresa deje de tener operaciones en el país. Y la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia dio a conocer algunos pasos o retos importantes que tiene que cumplir el país con Venezuela para poder generar un buen comercio internacional. En el último trimestre del 2022, cuando se dieron pasos importantes en la relación bilateral con Venezuela, el valor de las exportaciones colombianas hacia ese país fue de $175 millones, con un crecimiento de 60,7% frente al mismo trimestre de 2021. Representó el 28% del total vendido al vecino país en todo el año. Sin embargo, se debe seguir trabajando en algunos puntos para que el país vecino vuelva a ocupar los primeros lugares de intercambio comercial. El mercado venezolano es un mercado natural para Colombia, pero la recuperación de ese mercado va a implicar un proceso que tiene diferentes fases. Primero, tenemos que ver el tema de pagos, cómo se pagan las mercancías, a través de qué bancos, cómo se funciona de esa manera. El acuerdo comercial, la renegociación del acuerdo 28 con las preferencias arancelarias. Entre octubre y diciembre del año pasado se destacaron las exportaciones de artículos de confitería que tuvieron una participación de 7,8%, aceites de petróleo 5% y polímeros de propileno 4,7%. El tema de seguridad, es muy importante tener seguridad alrededor de la frontera y de las transacciones. Recuperar la confianza va a ser fundamental para la reactivación del comercio. Repito, es un proceso, va a tomar varios años. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera en 2023 un intercambio comercial bilateral entre los $1.600 millones y $1.800 millones. Las estimaciones de Analdex para ese año oscilan alrededor de los $1.200 millones. A ustedes gracias por conectarse con El Peso del Peso. Recuerden, nos vemos todos los sábados a la 1:30 de la tarde por Telemedellín.